Vamos a realizar pues una pequeña, si se le puede llamar comparativa, eh, o les pienso brindar un par de alternativas en cuanto a presentación de proyectos, específicamente el tema de renderizado para la presentación de los mismos. Para eso voy a tomar el ejercicio que habíamos realizado en la sesión anterior, que eran un par de muros con un componente de iluminación. No es, pues digamos que no implica mayor complejidad. Son 4 o 5 muros, pues generamos un componente de iluminación. En este caso yo creo una pequeña lámpara que está embebida en los muros. Y pues ya habíamos pegado también un pequeño repaso al tema de configuración del norte real para poder establecer también ese estudio solar. Entonces, digamos que esto es más que suficiente para que nosotros ya podamos empezar a establecer ciertos comparativos y ciertos aspectos de renderizado. Entonces, lo primero que voy a tener en cuenta es que voy a guardar este archivo antes de continuar. Mm, Entonces, como les decía, aquí ya tenemos configurado un espacio, tenemos creado nuestro componente de iluminación, nuestra lamparita, eh, que realmente lo único que es pues una extrusión o en este caso un vacío en muro. De momento no hemos configurado la luz y pues al cargarlo el proyecto les había sugerido que hicieran ustedes una cámara interior. Más o menos esta es como la percepción de este, si se le puede llamar, gran espacio que acabamos de modelar. Em, y vamos a arrancar de una vez con un render. Quiero que tengan en cuenta un pequeño factor y es que todos los objetos, esto creo que ya lo había mencionado antes, todos los objetos en Revit están pensados para terminar diagramados en papel. Entonces esto a nosotros nos da una muy buena certeza en términos de que cuando yo le pregunto a un renderista, alguien que se dedique a hacer imágenes, ¿qué tamaño en píxeles necesito yo para imprimir un tamaño carta? Entonces la respuesta siempre va a ser un estimado más o menos 1, 2, 3 megapíxeles, más o menos 3000 por 4000, más o menos. Digamos que acá, bueno, eso también juega a nuestro favor o lo que podemos configurar acá, y es porque muchas de estas personas que se dedican a hacer renders, a hacer imágenes, cobran precisamente por el tamaño el tamaño o la resolución final en la cantidad de píxeles que tenga la imagen. Entonces, como esta imagen o como este recuadro está hecho para que yo lo pueda colocar en un rótulo, eso nos permite a nosotros desarrollar también cierta, si se le puede llamar, capacidad de síntesis o capacidad para optimizar el tiempo, optimizar nuestros flujos de trabajo, porque muchas veces uno se pone a sacar un render de 5000 por 8000 píxeles para saber que lo va a imprimir en una hojita de carta o que lo va a presentar en una pantalla o en una página web. Evidentemente estamos desperdiciando valiosísimo tiempo pues en la producción de imágenes y pues personalmente creo que ustedes ya conocen mi posición al respecto. Mm, entonces, si yo quiero saber cuántos píxeles necesita esta imagen, a mí me basta, ni siquiera tengo que colocarla en un rótulo, a mí me basta con seleccionar el cuadro, el recuadro, el borde, y decirle aquí, muéstrame o dígame cuál es el área de recorte. Entonces, en este caso, él me dice, esta imagen en papel tendría estas dimensiones. Esta imagen tendría 11 centímetros por 20 centímetros. Si a ustedes les parece pequeña, es decir, ustedes ya están así aquí haciendo su prediagramación final y dicen como, oiga, quiero agrandar esta imagen, uno de los errores más comunes es que uno venga y trate de deformar la cámara. Control Z. Es un error, pues evidentemente, porque están haciendo
una deformación absoluta de la perspectiva y eso ustedes nunca lo van a poder lograr con ningún tipo de cámara, ningún tipo de lente. Entonces yo podría coger el viewport y decirle tamaño de recorte. Eh, Antes de modificar las dimensiones, mi recomendación es que le digan escalar para que lo aumente. Es como si le estuviera cogiendo la imagen y la estuviera agrandando. Porque si no modificamos esta opción, lo dejamos como viene por defecto, al momento de cambiar, por ejemplo, el ancho, vamos a duplicarlo, aplicar, lo que estaríamos haciendo es simplemente deformarla y, como ya les dije, eso no es lo que queremos lograr. Entonces, voy a agrandarlo un poquito, solo como por hacer el ejercicio. Voy a decirle tamaño de recorte, mantener la escala y le voy a decir que tenga 15 centímetros de altura. Entonces él aquí hace la configuración, hace la tremenda operación matemática de decirme si 15 es el alto, pues el ancho van a ser 27,5. Entonces esto más o menos estaría perfecto para una hoja carta. Y aquí tenemos ya nuestra imagen. A tener en cuenta, cuando ustedes presionan aquí abajo el botón de renderizado, la dichosa teterita, que es el mismo botón de render que tienen todos los programas, él por defecto les ofrece una calidad baja, media, alta, la mejor y personalizada. Si ustedes seleccionan una personalizada, después pueden editarla y empezar a modificar los settings o las configuraciones de ese modo de renderizado. Ahorita tiene como motor de render, creo que es el Autodesk Ray Trace, creo, no recuerdo, antes era Mental Ray. Siempre ha tenido motores diferentes y en función de esos motores pues las configuraciones cambian. Digamos que en este motor de render ustedes no pueden cambiar mayor, mayor información, lo único que pueden decir es quiero que mi iluminación y mis materiales, la precisión sea simplificada, o sea mucho más precisa y la duración del render. Entonces pues yo me voy a quedar con la calidad media. Y voy a configurar aquí en settings, en la configuración de salida, que la resolución sea para imprimir. Esta relación calidad-tiempo me parece muy buena. Configuración media y resolución para imprimir. Tengan en cuenta que nunca les voy a recomendar que lo dejen en screen, en pantalla, porque evidentemente esto va en función del zoom que ustedes le hacen a la imagen. Entonces, si tengo una imagen y la voy a renderizar así con este nivel de zoom, me dice que son 300 por 100 píxeles. Evidentemente eso no nos sirve para mayor cosa. Pero si lo dejamos en pantalla completa y nosotros estamos trabajando en un monitor 4K, como es mi caso, pues esto ya tiene 1400 píxeles de altura y pues probablemente estamos perdiendo de nuevo tiempo innecesario. Entonces, cuando él me dice resolución de salida, me ofrece por defecto estas cuatro resoluciones. 75 es perfecta para visualizar en una pantalla. 150 dpi, dots per inch, puntos por pulgada, es perfecta para imprimir en papeles opacos. 300 es perfecta para imprimir en papeles brillantes en un fotográfico, tal vez. Y 600 pues ya es una calidad que va enfocada a la parte más editorial, a la publicación. Entonces también tenganlo en cuenta. Si ustedes van a imprimir su entrega final en un, qué sé yo, en un calcio opalina, en durex, en qué sé yo, en papeles opacos, no tengo para qué perder tiempo con 300 puntos por pulgada sabiendo que 150 es más que suficiente. Ténganlo en cuenta porque el papel absorbe gotas. Entonces, cuando él absorbe esta gota de 150 puntos por pulgada, esa densidad, pues el tamaño de gota es variable entre los 2 y los 9 picolitros en función de la impresora. Significa que una pulgada va a tener 150 punticos de color, 150 gotas. El papel opaco va a absorber esa gota y evidentemente pues la gota cuando entre en contacto va a aumentar su tamaño.
el papel absorbe, aumenta su tamaño. Entonces ustedes se darán cuenta que en un papel brillante como el fotográfico tienen que dejarlo secar porque el papel no absorbe, es decir, la gota cae y se queda del tamaño que tiene. Entonces, para lograr esa, digamos que ese aspecto homogéneo en el color, pues evidentemente tengo que duplicar, o bueno, duplicar no, tengo que aumentar la cantidad de gotitas que caben en ese mismo tamaño. Entonces, para este caso voy a dejarlo como medio impresión 150 puntos por pulgada. Y aquí ustedes se dan cuenta que tengo varios esquemas. El esquema exterior, solamente con el sol, como su nombre lo indica, va a tomar la configuración de, aquí está, son settings del estudio solar que, que ya manejamos. Entonces la configuración del norte, la posición del sol y pues seguramente me va a producir este tipo de imagen, pues que no es gran cosa, pero digamos que por lo menos las sombras son correctas, el difuminado de las sombras es acertado, los niveles de transparencia y de reflejos son relativamente buenos. Mm, entonces, digamos que es un render aceptable para saber que nosotros, o por lo menos yo en esta imagen, no he modificado y no he hecho absolutamente nada. Ni siquiera he cambiado el material. Ustedes se dan cuenta que los muros siguen en ese material gris que viene por defecto. Antes de continuar, por lo menos les voy a poner un material blanco. Vamos a dejar, este está bien. Y una vez nosotros tenemos nuestro render, el programa aquí en la parte inferior nos ofrece unas posibilidades. Ajustar exposición es un micro Photoshop, es decir, solamente me permite ajustar algunos niveles de salida, contraste y sombras, no más. Y esa foto que yo tengo acá, voy a dejarla así tal como quedó. Yo puedo guardarla en el proyecto, me quedaría aquí en el navegador de proyectos como una sola imagen, un JPG, uh, para poder incorporarla en la diagramación, o simplemente, si se dan cuenta, aquí me creo una pestaña que se llama Renders, o yo podría exportarla. En caso que quisiera editarla posteriormente, pues la podría exportar. Mi recomendación es PNG o TIFF, que son formatos que almacenan los canales alfa, los canales de transparencia. Entonces, de una vez, por ejemplo, un TIFF me quedaría sin el fondo y los vidrios me quedarían transparentes para que yo pudiera hacer la edición de imagen. Tengo un background, tengo un fondo, pues en este caso ustedes lo notan, es un fondo con pocas nubes. Mi recomendación es que así ustedes no vayan a dejar este fondo. Yo usualmente dejo un fondo con muchas nubes para que queden los reflejos en los vidrios. Entonces es un aspecto un poquito sutil, pero digamos que le da un cierto encanto, cierto realismo a la producción de la imagen. Uh, Ahí atrás o ahí en estilo hay otras opciones. Ahí está muy nublado. Como color o como imagen o como transparente. Si quieren utilicen transparente, imagen no lo voy a recomendar nunca. Esto parece un fotomontaje hecho en Paint. Es deprimente ver eh, un fondo de este tipo. De pronto ustedes lo pueden utilizar más o menos para cuadrar la perspectiva. En caso que posteriormente vayan a hacer un fotomontaje real, pues digamos que eso es un poco mejor. Y pues ya color en términos de que de pronto ustedes vayan a utilizar algún otro software tipo Cinema 4D para la producción de un video, de una animación. Esto es como el equivalente al fondo pantalla verde hollywoodense. Entonces pues también lo podrían hacer. Eh, los esquemas, entonces, tengo interior y tengo exterior. Dentro de cada uno tengo solamente el sol.
sol con luces artificiales o solo luces artificiales. Si yo le digo esquema, o bueno, continuamos con esquema solamente el sol. Si yo le digo exterior, esto es exactamente cuando ustedes toman una foto con el teléfono y hay alguien, no sé, enfrente de una ventana, ustedes le van a tomar una foto a esa persona. Si la cámara enfoca al exterior, el exterior se ve perfectamente definido y el interior se ve negro. La cara de la persona no se vería. En un esquema interior es como si ustedes tocaran el foco de la cámara, entonces ya estaría apuntando, ya estaría enfocando la cara de la persona, lo cual implicaría que la cara y el interior se ven perfectamente definidos en nivel de luz, pero el exterior se ve supremamente quemado. Eh, Sin embargo, así ustedes no lo crean, es exactamente la misma imagen. Lo que cambia es el valor de exposición. Si ustedes, por ejemplo, notan un render interior que es demasiado claro o un render exterior que es demasiado oscuro, ustedes nunca lo dejen por defecto. Mi recomendación es que entren aquí a imagen y jueguen con estos valores. El valor de exposición lo voy a subir a 14, por ejemplo, y se dan cuenta que ahí tengo exactamente el mismo render exterior, a pesar de que de que acá diga interior, simplemente es el valor de exposición. Entonces en este caso haría como un tono intermedio, un poquito interior, un poquito exterior, como para empezar a jugar con la calidad de iluminación. Si ustedes quieren también pueden jugar con los tonos claros, con las sombras, con la saturación, casi que pueden dejar una imagen en blanco y negro. Y pues evidentemente ahí está la temperatura de la imagen. Pueden sacar una imagen fría, es decir, con muchos tonos azules, o una imagen pues ya mucho más cálida, tonos ocres, sepia, tonos mucho más cálidos. Entonces esto ya es en función del clima o de la percepción que ustedes le quieran dar a su proyecto. En este caso yo le voy a decir que voy a hacer un render, por ejemplo, interior solo con las luces artificiales. Vamos a ver qué sale. Um, Ahí están los componentes de iluminación, las lamparitas que hicimos la sesión anterior. O, bueno, esto no debería verse así. Voy a cambiar una cosita. Cargar al proyecto. Y sobreescribir. Listo. Como no hemos configurado, no hemos cambiado absolutamente nada en las lámparas, la luz que se botan es una luz plana. Una luz, pues, se llamaría omnidireccional, un punto de luz que bota iluminación para todo lado. Entonces de pronto esto puede que se vea bien, puede que se vea mal. No sé, ustedes pueden jugar también con los valores de exposición, ya saben. Voy a bajar esto un poco, 7.2, y con eso tengo una imagen mucho más clara, una imagen casi que nocturna. Pero un aspecto de renderizado, un aspecto llamativo, un aspecto que les voy a recomendar muchísimo es descargar el archivo en formato IES. IES es una malla fotométrica. Ustedes basta con que entren a Google y escriban IES con la marca del bombillo que ustedes quieran y seguramente muchísimos proveedores les van a brindar a ustedes pues, la ficha técnica, la foto del bombillo y ese pequeño archivito en formato IES que es la malla como tal.
Entonces ahí está IS. Esta es la luz que arroja este bombillo. Esto en caso, por ejemplo, que ustedes encuentren una lámpara, no sé, pues sí, un bombillo que les guste, que les parezca atractivo, entonces bastaría con que ustedes anoten la referencia, buscan en formato IES y van a encontrar pues un modo para descargar. Cuando ustedes buscan luces en formato IS, pues se van a encontrar con esto. Estos son muchas luces que seguramente están pensadas para producir este espectro de iluminación. Es decir, no dejar la luz plana que viene por defecto, sino darle este aspecto realista de cómo se difumina, cuáles son los puntos más claros, cuáles son los puntos más oscuros. Pues si ustedes, por ejemplo, no tienen o no quieren buscar un catálogo de bombillos, pues basta con que ustedes ubiquen um, una página donde puedan descargar los archivos IDS. Entonces, en este caso, yo voy a entrar aquí a la primera que aparezca. Me está diciendo que aquí tengo unos archivos IES y me dice descarga gratis. Entonces esto es fantástico, le voy a decir descargue, no pesa nada, pesa 4 megas y pues ya tengo acceso a mis archivos IES. Revit por defecto tiene algunos, sin embargo no les recomiendo que los utilicen tanto porque vamos a buscarlos, esos están en la misma carpeta de instalación del programa, están en C, Program Data, Autodesk, RBT19 y ES. La razón por la que no lo recomiendo usarlo es porque pues a mí si me dicen coloque una 482 T8 SMD, yo no tengo la más mínima y remota idea de qué es eso. Entonces por lo menos si ustedes descargan su pack van a encontrar que esto está acompañado usualmente de una mini captura de pantalla para que ustedes puedan decir cuál es la luz que quieren. En este caso, por ejemplo, a mí me parece esta bastante atractiva, la voy a colocar en mi proyecto. O de pronto esta. Entonces la voy a botar temporalmente en el escritorio. Ustedes saben que todos los archivos de clase usualmente los trabajo en mi escritorio. Y lo único que yo voy a hacer es editar la familia de iluminación, editar la lamparita. Y cuando selecciono el bombillo, le voy a decir definición de luz. En este caso tengo una luz omnidireccional, entonces puede ser un punto, línea, plano, círculo. Omnidireccional puede ser que la luz solo la bote a media esfera o puede ser que la bote únicamente en un spot, es decir, una luz dirigida. Pues yo lo único que voy a hacer es seleccionar la última opción, que es malla fotométrica. En este caso, si ustedes se dan cuenta, el puntico cambia, lo cual me permitiría a mí entrar a las propiedades de tipo y me aparece algo que antes no aparecía y es este parámetro que se llama Photometric Web File, malla fotométrica, archivo de malla fotométrica. Entonces, como les decía, por defecto él me arroja aquí la carpeta de Revit, pero pues no tengo ninguna vista previa, entonces ya sabiendo cuál es el que necesito, simplemente lo selecciono, aplicar, y esto corresponde a la malla o a la luz, así, a la malla, punto. Si ustedes se dan cuenta, esto tiene un ángulo de inclinación. Yo quiero que este bombillo esté hacia abajo, pero por alguna razón está 60 grados al lado. Miren que la última opción, justo debajo de malla fotométrica,
me permitiría configurar ese ángulo y decirle apunte para abajo. Ahora, una última cosa que les voy a recomendar que modifiquen acá es que la gente se queja mucho que los renders de Revit son amarillos, son feos y tienen toda la razón. Pero eso es porque aquí donde dice temperatura de color o color inicial, por defecto esto tiene un tono amarillo, no recuerdo cuál es, algo así. Tiene una temperatura, en fin. Mi recomendación es utilicen o cambien el preset del tipo de bombillo que van a utilizar. Ustedes acá encuentran halógeno, incandescentes, fluorescentes y de todas formas siempre van a poder utilizar esta vista previa para saber más o menos qué temperatura o qué estilo de luz es la que va a botar. Una recomendación mía es pueden meterse aquí a personalizar y escribir un valor entre los 5000 y los 6500 para una luz relativamente blanca. Eh, Personalmente yo utilizo mucho un valor de 5500, que no es tan blanca pero tampoco es tan amarilla. Entonces, cuando ustedes ya tienen su malla fotométrica, voy a cerrar esto, voy a cargarlo al proyecto y le voy a decir sobre escribir versión existente. Entonces ahí tengo mi modificación. No parece que hubiera hecho ningún cambio. Entonces aquí, sin embargo, cuando ustedes presionan el botón mágico de renderizado con luces artificiales, render, de pronto les tomará un poco más de tiempo, de pronto el computador se demorará un poquito más procesando, pero pues ya notarán ustedes el cambio de iluminación, lo que teníamos con respecto a esto. O sea, esto se ve bastante bien. Oh, el difuminado de la luz es bastante acertado y pues evidentemente entre más tiempo dejen ustedes renderizando, pues mejor es la calidad de la imagen. Miren por ejemplo una escena como esta, que es sencilla, solo son 5 muros y 10 lámparas. Está tomando cerca de un minuto, tal vez un poco más, un poco menos para renderizar. Entonces si ustedes van a hacer un estudio solar con luces, con una cámara interior, tengan en cuenta que un estudio solar probablemente sean 30, 50 o 100 cuadros y si ustedes ponen renderizado, pues seguramente esos son 100 o 200 minutos, entonces ustedes van a tener que dejar su computador pensando, procesando, gastando recursos. En este caso, noten ustedes que CPU, el rendimiento, lo está gastando en su totalidad Revit para pues, realizar el render. Terminó de hacer el render, ya se apagó el cuadrito y pues ya bajó el uso de la CPU. Cuando hablamos de render, tengan eso en cuenta también. Estamos hablando de dos tipos de renderizadores básicos, los que manejan procesos como este, como MentalRay, como V-Ray, como E-Ray, como Brasil, como, mejor dicho, como Atlantis, hay cualquier cantidad. Y esos ustedes los pueden identificar porque cuando presionan el botón de render se demora horas produciendo una imagen. En este caso voy a guardar este render aquí en el proyecto, Save to Project, o lo puedo exportar más bien, lo voy a dejar para después hacer una comparativa como IS de Revit. Pero entonces aquí ya empezamos a jugar con otro tipo de programas. Uno de los programas que yo recomiendo es Enscape. Enscape es uno de los programas de renderizado en tiempo real. Estos, a diferencia de los que se demoran 2 horas en sacar un render, prácticamente lo saca al instante.
Pros y contras. El pro es la velocidad de producción. eh, el contra es que no utiliza tanto procesador ni tanta RAM, sino utiliza GPU, utiliza su tarjeta de video. Entonces tengan en cuenta que si de pronto no tienen una muy buena máquina, eh, o bueno, una máquina relativamente decente, seguramente o no les va a abrir o les va a correr demasiado lento. Eh, Ustedes pueden tener una máquina muy buena en términos de procesador y RAM, es decir, un procesador i7 de última generación, pueden tener una memoria RAM de, qué sé yo, 16, 32 gigas, pero si tienen una tarjeta Intel HD, que es una tarjeta de video integrada, pues seguramente el programa no les va a funcionar correctamente. Entonces, noten, esto me parece supremamente práctico. Um, Al ser un programa, llamémoslo de puerto abierto, es decir, un programa en el que yo hago una modificación, en el que yo ubico un componente, pues no tengo acá la mesita que hicimos la última clase, pero voy a colocar uno de estos escritorios que vienen por defecto, lo ubico en pantalla y pues la gran ventaja que tiene el programa como tal precisamente es que está en constante actualización. Ustedes se dan cuenta que él está actualizando en vivo. Entonces, pues de pronto aquí está un poco lento porque tengo 50 programas abiertos, pero de una vez todas las modificaciones que yo haga acá en términos de materiales las voy a ver también en el programa. Noten la fluidez de movimiento, esto ya raya en videojuego, WASD. Entonces tengo botón Q y E que sirven para subir y bajar. Aquí pues lo estamos viendo en este menú de ayuda. Pero si presiono la barra espaciadora, él automáticamente me bota al piso, entonces ya no puedo subir ni bajar, pero con WASD yo tengo acceso a, digamos que al movimiento al interior del proyecto. Eh, Tengo unos botones, una combinación de botones que a mí me parece supremamente útil, que es esta, eh, Shift más clic derecho, y él automáticamente con esa configuración de botones, si yo arrastro el mouse hacia la derecha o hacia la izquierda, pues puedo jugar con la luz. Y noten algo mágico, y es que el programa sabe, o tiene ya su configuración, él sabe a qué hora se va el sol, y cuando se está yendo el sol, automáticamente coge las luces y las prende. Entonces esto es fantástico porque precisamente el mismo bombillito que nosotros configuramos, la misma malla fotométrica, el mismo archivo IES, el programa lo está leyendo perfectamente. Entonces, aquí tengo un render que seguramente está tomando mucho menos tiempo y que seguramente nosotros estamos utilizando como, como herramienta de diseño. Entonces, tengan en cuenta también que Enscape tiene una cosa que se llama Assets, biblioteca de activos. Esta biblioteca, para utilizarla, ustedes requieren conexión a internet. Esperen un segundito, voy a pausar las actualizaciones en vivo para no gastar tantos recursos. Entonces ahí, por ejemplo, si yo llego a copiar este objeto aquí al lado, pues no lo voy a ver acá reflejado hasta que vuelva a activar las actualizaciones en vivo. Um, yo tengo una cosa interesantísima y es la biblioteca de assets de activos, y es que ustedes sabrán que los arbolitos que vienen en Revit no son precisamente los mejores. Son RPCs. Entonces cuando ustedes lo representan en plano se ven como dos planos cruzados, y pues en render relativamente se ven bien. Aquí, por ejemplo, me parece impresionante la cantidad eh, de activos, de assets que han incorporado,
Por ejemplo, tienen accesorios, pero un poco más abajo también tienen animales. Um, Esperemos que actualice. Entonces ustedes pueden ambientar su proyecto con la típica y romántica imagen de un par de mariposas flotando sobre las flores en el acceso, qué sé yo, o un flamenco, no sé. Pero tiene cosas mucho más útiles como estas. Tiene, por ejemplo, artículos de hospital, tiene vehículos no solamente es carros, sino seguramente ustedes van a encontrar también camiones, van a encontrar una que otra ambulancia, un carro de bomberos y pues seguramente esos son elementos que ustedes pueden prever precisamente la incorporación a un diseño en una etapa posterior. Y pues dentro del apartado que me interesa en este momento, dentro de vegetación, vamos a esperar que cargue. Esto no es vegetación. Si se dan cuenta, él también tiene separados árboles, arbustos, cubierta vegetal, entiéndase, pasto, maticas, etcétera, etcétera. Una de las cosas que les voy a recomendar tener en cuenta es Escape. Ustedes pueden meterse a cualquier buscador. En este caso, yo estoy buscando aquí en Google cómo funcionan los materiales de Enscape, específicamente hablando de Revit. Y digamos que tiene cierto truco, si se lo puede llamar así. El truco es que, pues, este es el manejo general, que es el bump, que es esto, que es lo otro, pero hay unos materiales mucho más especiales como el vidrio, que si ustedes le ponen de nombre vidrio, el programa no va a saber que es vidrio, simplemente va a tomar los parámetros de reflejo y de transparencia que ya tiene cuadrado el material en sus propiedades. Sin embargo, él tiene sus propios materiales con sus propiedades. Entonces, por ejemplo, los vidrios que él maneja tienen un reflejo diferente, tienen una rugosidad, un sandblasting, una textura diferente y tienen una forma diferente también de aplicar los colores. El pasto es igual. Entonces les voy a recomendar precisamente que ustedes busquen en la página de Enscape cómo deben nombrar los materiales, porque si ustedes nombran el material como pasto, no va a pasar absolutamente nada, simplemente va a quedar un JPG sobre una imagen plana. Sin embargo, cuando ustedes escriben esas palabras clave, pasto corto, pasto, um, pasto alto, pasto, esto sería como salvaje, pues evidentemente el comportamiento que tiene es un poquito diferente. Ya no se ve como una sola imagen, sino ustedes notarán también una cierta textura, una profundidad y pues son aspectos que ponen o que hacen bastante llamativa la presentación. Lo mismo con otros materiales como las alfombras. Si ustedes colocan alfombra como nombre, pues como nombre de material, el programa entendería que tiene que hacer una operación de displacement, de desplazamiento, para darle altura a ese material. Lo mismo, por ejemplo, con el tema del agua. Eh, y, por ejemplo, lo mismo les va a ocurrir con el tema de pinturas. Entonces, voy a colocar, no sé, arbusto. Se demora un poquito en cargar. Vamos a colocar un arbusto dentro del espacio. La malla dentro de Revit igual no se ve muy bonita que digamos. Uh, entonces, recomendación general, cuando vayan a hacer este tipo de cosas, también generen sus vistas, sus duplicados de vista que no contengan
los assets de Enscape, los activos de Enscape, porque pues, no es que se vean muy bien, por lo menos dentro de Revit, pero por ejemplo aquí al cargarlo dentro del programa, vamos a devolverme aquí de día, pues ustedes notarán la calidad que tiene este objeto. Vamos a bajar. Entonces esto es supremamente llamativo. Razones por las que yo utilizaría este programa: por la velocidad de actualización y por la facilidad de manejo, por la barra espaciadora que me permite jugar, que me permite ponerme en, digamos que al nivel de videojuego. Razones por las que no la usaría: limitaciones con los exteriores, por ejemplo. Uh, bueno, mientras tanto, mientras abro el Twinmotion, un tip, como les decía, tanto Enscape como Twinmotion son programas que no utilizan procesador sino tarjeta de video. Entonces, igual, comen mucha máquina. En este momento ustedes no lo escuchan, pero el procesador, el ventilador que tiene el procesador del computador está sonando bastante fuerte. Y eso pues precisamente implica que ustedes están gastando recursos, están gastando máquinas, están gastando su equipo. Una forma en la que ustedes pueden conseguir una render de alta calidad es precisamente con los renders en la nube. Eso es una herramienta que ofrece Autodesk. Aquí en la pestaña de vistas, ustedes tienen un botón que se llama render en la nube. Justo al lado de la tetera, es pues una tetera en una nube. Esto es fantástica herramienta porque aquí ustedes pueden lograr cosas muy interesantes. Aquí ustedes se van a loguear con su cuenta educativa. Los render en la nube tienen costo, entre comillas costos. Cuando ustedes compran la licencia les asignan una cantidad de créditos, pero cuando ustedes son estudiantes, la licencia o pueden acceder aquí a enviar la cantidad de renders que ustedes necesiten sin costo. Tienen un tope de créditos. Cada vez que ustedes presionan ese botón tienen 16 créditos. Entonces ustedes deben tener en cuenta que cada vez que yo envíe renders no puedo superar 16 créditos. Ahora, yo puedo enviar, por ejemplo, 5 renders que llegan a 16 créditos y después vuelvo a enviar otros 5, después otros 5 sin ningún problema. Es decir, yo tengo créditos ilimitados. El límite precisamente para la parte educativa es que no superen los 16 moneditas, los 16 créditos cuando termine. Le voy a decir que me mande un correo cuando el render esté listo. Si ustedes se dan cuenta, no necesariamente puedo seleccionar esta vista, puedo renderizarlas todas al mismo tiempo. Si tuviera 20 vistas, pues serían 20 imágenes. Un render calidad media no gasta nada, pero si ya le digo quiero que sea una render en calidad final, pues ya sube de 0 a 1. Y si le digo que ya no es tamaño medio sino grande, pues ya sube a 2 o a 3, no sé. Y pues una recomendación es dejemos exposición siempre avanzada, que ellos utilicen sus propios parámetros de renderizador. En este caso presionan el botón mágico de render y él lo que está haciendo es aquí se activa esta pelotica que son procesos en segundo plano, que es esta misma. Está entre comillas imprimiendo, está cogiendo todos los objetos que se ven en pantalla con la configuración de iluminación y le está enviando casi que por correo, lo está enviando en internet. Entonces ya veremos qué es esta alternativa. Twinmotion también es otro motor de renderizado en tiempo real.
Um, Enscape tiene su licencia gratis para estudiantes, una licencia por un año, y mientras ustedes sigan estudiando pues la pueden seguir renovando. Twinmotion en este momento, o por lo menos hasta noviembre del año pasado, la versión 2019 estaba gratis. Ahorita la versión 2020 creo que sigue siendo gratis. Ustedes pueden descargarlo y tener por lo menos un software robusto y comercial acá. No cargó todavía. Entonces, a ver, le voy a decir que lo cargue como un nuevo proyecto. Entonces él aquí hace la sincronización. De pronto los materiales se ven un poco no tan atractivos como en Enscape, pero digamos que tiene una gran ventaja, y es que el programa aquí en la parte inferior tiene, pues digamos que las herramientas, la configuración que ustedes están utilizando, pero arriba tiene esta otro menú que precisamente, a diferencia de Enscape y muy parecido a SketchUp, les permitiría a ustedes, por ejemplo, buscar diferentes alternativas y simplemente arrastrar, posicionar, eh, escalar, y con esto seguramente pues ustedes pueden lograr un resultado mucho más atractivo. Tengan en cuenta que los objetos automáticamente van a quedar aplicados a todo lo que tiene el mismo material. Entonces, pues digamos que la organización del modelo tiene que ser un poco más juiciosa que con Enscape. Entonces tiene estos atractivos, tiene esta facilidad del mapeado. En términos de iluminación, pues lo mismo. Aquí también puedo jugar con la hora, aunque los, las mallas fotométricas, hasta donde sé, no son compatibles al 100%. Es decir, aquí en biblioteca ustedes tienen otro tipo de spots que necesariamente tendrían que venir y posicionarlos para poder producir una iluminación más o menos decente. Entonces voy a, voy a modificar esto. Sin embargo, este programa sí tiene un gran atractivo y razones por las que yo lo usaría: exteriores. Digamos que el modelo de árboles, por ejemplo, vamos a salir de acá del proyecto, es muchísimo más fácil, mucho más atractivo, mucho más didáctico que en Enscape. Es decir, pues el árbol como tal no tiene tanta calidad, pero digamos que es supremamente fácil empezar a colocarlos. Esto raya también muchísimo en los videojuegos. La biblioteca de árboles tampoco es tan extensa, pero tiene una cosa llamativa, y es que miren que coloqué 3 veces la misma matica y la misma matica cambió de tamaño sola. Entonces, a diferencia de Escape, que yo tengo que girarlas, rotarlas y modificar las escalas, él lo va haciendo casi que en piloto automático. Ah, tiene también, por ejemplo, incorporación de personajes. Esto es muy curioso porque tiene personajes animados. Entonces está la persona moviéndose, está la persona, no sé, hablando. Pues tiene unos presets también en términos de color, tiene eh, poses, y cada una de esas pues tiene igual ciertas variaciones. Entonces es mucho más atractivo para una animación. Igual la producción de animación es supremamente rápida. A mí me bastaría con, por ejemplo, decir: quiero un video desde este punto hasta este punto,
y prácticamente con eso estaría la producción completa. Entonces ya podríamos coger, darle play, exportarlo. Tenemos la animación de los personajes, podemos jugar con parámetros como ajustes de tiempo, de iluminación, y pues es realmente llamativo. O bueno, el último punto a favor, este lo utilizo bastante en imágenes exteriores, precisamente es porque no solo tiene la ventaja de colocar pintura, uh, es decir, colocar los arbolitos como si fueran un pincel, sino tiene unas cosas que me parecen muy llamativas, muy atractivas, como jugar con el tiempo. Entonces, no solamente me permite jugar con el sol, sino, pues en este caso, algo de lluvia, algo de nieve. eh, Eso afecta evidentemente los árboles. Y yo creo que la razón por la que más atractivo me parece esto es precisamente por el contexto. Porque pues hacer un contexto usualmente toma tiempo, siendo que aquí pues me bastaría con, primero quiero cambiar el paisaje para que no sea una ciudad, quiero que sea un contexto campestre, o configuración de localización, fecha y hora, pero acá donde dice urbano, pues lo mismo, él se conecta a internet y me permitiría decirle, por ejemplo, vamos a buscar, no sé, Bogotá. Ok, dejémoslo en París, no importa. Me permitiría ubicar, por ejemplo, el contexto inmediato. Yo puedo seleccionar aquí con rectángulo y decir, mi proyecto está ubicado en esta zona verde, en este parquecito. Y al momento de decirle generar, él empieza automáticamente a coger los volúmenes que acá se ven grises, convertirlos en pequeñas masitas, convertirlos en bloques de contexto. Y pues aquí ya me aparecería uh, el pedazo de entorno que nosotros estábamos ubicando. Hasta el punto que yo aquí arriba a la derecha tengo como mi navegador de objetos, de propiedades. Entonces yo podría coger mi archivo que se llama clase 22 iluminación y simplemente decirle muévase para izquierda, derecha, arriba o abajo, y pues aquí ya tendríamos um, digamos que un proyecto posicionado de una forma un poco más curiosa. Contras, me sigue pareciendo muy inestable, entonces este se utiliza bastante en espacio público, en zonas verdes, en exteriores, etcétera, etcétera. Eh, pero pues bueno, ustedes ya lo analizarán, ventajas contra desventajas.